Ahora sí, Miriam, tienes la palabra. ¿Cuál era tu consulta? Doctora, usted ya ha hablado de la sentencia ejecutoriada, todo esto, pero ¿qué pasa cuando el dirigente, al perder su fuero sindical y haber realizado daños y perjuicios a la empresa, el dirigente puede pagar los daños y perjuicios o la asamblea, que es esto, se encarga de los pagos de los daños? Ya, primera situación que tienes que comprender, Miriam, es que en materia laboral no existe el tema de daños y perjuicios. Eso se demanda en instancia civil y eso se da cuando hay contratos de índole civil. En materia laboral, la máxima sanción es la destitución o el despido. ¿Ya? Ahora, si existe algún daño de carácter índole económico, se tiene que acudir a instancias que correspondan, ¿no? Ya sea instancia penal, sea instancia de índole civil. Ahora, otro aspecto que tienes que entender es que la responsabilidad es intuito persona. ¿Qué quiere decir? La relación laboral es con el trabajador y el incurrir en alguna de las causales de despido legal es netamente estricta responsabilidad del trabajador. No tiene nada que ver con el sindicato. Ya. Gracias, doctora. De nada, Miriam. Bien, a ver, no había acabado de exponerles el tema de lo que era la adquisición de cosa juzgada de una sentencia. Les estaba diciendo, entonces en grado de apelación se emite este auto de vista. Contra este auto de vista también hay otro recurso, que es el recurso de casación, ¿ya? Si se plantea el recurso de casación, existen ciertas circunstancias en las cuales se puede plantear, ¿ya? A ese recurso de casación se va a emitir otra resolución, que son los autos supremos. Y ese auto supremo es la resolución final que estaría resolviendo este caso. Emitido el auto supremo, este auto supremo, que se da en grado de casación, no tiene recurso ulterior. ¿Qué quiere decir? Que no hay más recursos de impugnación. Es ahí donde recién nuestra sentencia estaría adquiriendo calidad de cosa juzgada y por lo tanto sería una sentencia de índole ejecutoriado. ¿Qué quiere decir? Que cuando no he presentado los recursos de impugnación en los plazos establecidos por ley o caso contrario, no he impugnado o he impugnado y se ha confirmado en sentencia, recién es que esta resolución va a adquirir esa calidad de ejecutoriada. ¿Y qué implica que una sentencia sea ejecutoriada? Significa que ya no tengo recursos para presentar o para plantear y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en este caso del proceso de desafuero, tengo que tener esta sentencia de índole ejecutoriada para que yo pueda proceder a un proceso de desafuero. Reiterando a la pregunta de Miriam, el tema de responsabilidad en materia laboral es intuito persona. Ya, si se ha incurrido en alguna causal, en algún acto que implique un posible comisión de delito, se tiene que ir a la instancia penal. Si ha incurrido en daños y perjuicios, se tiene que ir a la instancia civil. Pero en materia laboral, no se olviden que estamos aplicando principios que protegen al trabajador y no, está restringido el tema de la doble sanción. La mayor sanción que se va a dar en materia penal es el despido, ¿no? Y ya el artículo 16 y 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, la Ley General del Trabajo, que ha previsto como otra sanción, además del despido, que no se te va a pagar indemnización ni desahucio. Eso ya lo hemos visto en los casitos que hemos resuelto, ¿no? Entonces, ya tienes la sanción de que no te voy a pagar tu indemnización, no te voy a pagar desahucio y se da el tema de la desvinculación laboral, ¿no? Entonces ya se está sancionando al trabajador y ahí incluso implica una sanción de índole pecuniaria. ¿Por qué? Porque el trabajador con este despido estaría perdiendo tanto la indemnización como el desahucio que le corresponderían. Caso contrario, no hubiera sido despedido por alguna de las causales debidamente probada de despido legal. Bien, ¿alguna otra duda más? Consulta. Súper. Bien. ¿Cómo les ha ido con el tema de conflictos laborales? ¿Les ha quedado alguna duda sobre este tema, sobre el tema 8?
entraremos a ver, dame un momentito, voy a cargar las diapositivas. A ver, aquí estamos. Me avisan si lo tienen en pantalla. Ahí estamos. ¿Lo logran ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. A ver, cuando estamos hablando de conflicto de trabajo, nos vamos a referir a una situación, ¿no? Donde va a haber una contraposición entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Puede haber una contraposición de intereses, una contraposición de acciones, ¿no? Quiere decir que alguna de ambas partes, ya sea la parte empleadora o la parte trabajadora, no va a estar de acuerdo con respecto a cómo se está desarrollando esta relación laboral. En esta contraposición, ¿qué puede ser? ¿Qué se puede dar como ejemplo? Que el trabajador no esté de acuerdo con algunos aspectos de índole laboral, se puede dar con respecto al horario del trabajo, se puede dar con respecto al pago de salarios, es decir, puede darse por cualquier razón que esté en lo que es la relación laboral, ¿no? Entonces, el conflicto siempre va a nacer de esa contraposición de intereses que se puede dar por parte de tanto la parte empleadora como la parte trabajadora. Cabanelas nos ha definido al conflicto de trabajo como una aparición ocasional de pretensiones o actitudes entre el patrón, que en este caso sería el empleador de acuerdo a la norma laboral actual y vigente, o varios patrones o de uno de sus trabajadores a su servicio que se esté originando de esta relación laboral. Sobre la base de esta definición que nos ha dado Cabanelas, tenemos que comprender que los conflictos de trabajo pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Cuando estamos hablando de un conflicto individual, nos vamos a referir a que este conflicto se puede dar entre un empleador y un trabajador, es decir, de manera independiente a los demás trabajadores. Pero cuando estamos hablando de un conflicto colectivo, nos vamos a referir por lo general a un grupo de trabajadores o a un grupo de empleadores. Es decir, estamos ya frente a un conflicto en el cual van a intervenir varias partes, ¿no? Varias personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede dar un conflicto individual? Que les doy un ejemplo que se da por lo general en denuncias laborales, que no le han pagado sus salarios a tiempo a uno de los trabajadores, ¿no? Resulta que no le han pagado a tiempo, va, presenta su denuncia por incumplimiento a salario, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un conflicto individual que puede ser resuelto entre el empleador y el trabajador con un acuerdo que no estaría involucrando al resto o a la colectividad de compañeros de trabajo. Pero también se puede dar una figura en la cual se puede dar un conflicto grupal. ¿Por qué? Porque se ha incumplido el pago de salarios al resto de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí ya el conflicto se agrava y vamos a tener una intervención de varias partes en relación a este conflicto, ¿no? Entonces, por lo general, vamos a tener este tipo de conflictos. ¿Y cómo se va a resolver este tipo de conflictos? Vamos a tener dos instancias, como les había adelantado en un primer momento. Vamos a tener la instancia administrativa, como también vamos a tener la instancia jurisdiccional. Siempre tenemos que comprender que en materia laboral vamos a tener dos instancias con sus propias atribuciones y competencias para la resolución de conflictos de índole laboral, ¿ya? En la instancia administrativa se pueden aplicar algunas modalidades de resolución o métodos de resolución del conflicto que no tenga que acudir a la instancia judicial. Entre estos métodos tenemos a lo que es la conciliación. La conciliación se
define como un medio alternativo de resolución de controversias. En la instancia administrativa, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene atribución y competencia para participar en procesos de conciliación. La conciliación de índole laboral se da ante las inspectorías de trabajo, es decir, se da con los inspectores de trabajo. El inspector de trabajo, si bien no tiene la calidad de un conciliador, tiene facultades y competencias para mediar en este proceso de conciliación y llegar a firmar un acta de conciliación con los intervinientes dentro de este conflicto, ¿no? Es decir, la parte empleadora y la parte trabajadora, ya sea siendo un conflicto individual o siendo un conflicto de índole colectivo. Dentro de las clases de conciliación que está reconociendo la doctrina, vamos a tener una conciliación prejudicial y una conciliación judicial. En la conciliación prejudicial es aquella que se va a dar en la instancia administrativa, es decir, antes de llegar a un proceso judicial. Y la conciliación judicial es aquella que se va a realizar con un juez. En materia laboral, dentro de lo que es el Código Procesal Laboral, todavía no se ha reconocido la existencia de esta conciliación de índole judicial, pero sí se puede llegar a un acuerdo entre las partes intervinientes en materia laboral. ¿Puedo llegar a un acuerdo? Sí, pero este acuerdo tiene que estar acorde a lo que establece la normativa de índole laboral. ¿Por qué? Porque tanto lo que es derechos y beneficios laborales son de carácter irrenunciable e imprescriptible. Por lo tanto, cualquier acuerdo o cualquier conciliación que tienda a vulnerar o a no reconocer un derecho de índole laboral o una garantía constitucional laboral puede ser considerado nulo. Por lo tanto, sí se puede dar la conciliación en instancia administrativa. En nuestro caso, solo se está reconociendo esta facultad al Ministerio de Trabajo mediante sus inspectorías y jefaturas departamentales, pero tomando en cuenta que estos acuerdos a los cuales se arriben con este proceso de conciliación deben ir acorde a lo que establece la normativa laboral. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento de conciliación? De acuerdo al artículo 7 de la Ley General del Trabajo, en caso de existir un conflicto de índole laboral, se tiene, no sé si alguien quiere dar lectura, así lo hacemos más participativa la clase. Vámonos al artículo 107 de la Ley General del Trabajo, por favor. ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Están por ahí? No se me ¿Qué duerman. artículo, doctora? Disculpe. El 107 de la Ley General del Trabajo. 107, doctora. Sí. Bien. Artículo 107. Dentro de las 24 horas de recibo del pliego de reclamaciones, el inspector lo hará conocer mediante un empleado de su dependencia o de la Policía de Seguridad al patrono o patrones interesados. Al mismo tiempo, exigirá a las partes constituir dentro de 48 horas 2 representantes de cada lado para integrar la Junta de Conciliación. Los representantes deberán ser trabajadores y patronos de las entidades en conflicto y serán debidamente autorizados para constituir el pliego de reclamaciones y suscribir por sus mandantes un acuerdo. Además de los representantes obreros. ¿Eso más, doctora? No, hasta donde llegaste no sirve. Ahí lo vamos a desarrollar. De ahí te aviso para que demos lectura al 108. A ver, de lo que ha leído su compañera. Dentro de lo que es el proceso de conciliación que se lo hace ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que es el que está reconocido en materia laboral, en primer lugar tenemos que generar un documento que se llama el pliego de peticiones. ¿Quién hace el pliego de peticiones y qué es el pliego de peticiones? El pliego de peticiones es un documento que se va a plasmar por escrito por la parte trabajadora. En este pliego de peticiones, ¿qué contenido va a tener? Tiene que contener
aquello que está solicitando los trabajadores. Es decir, por ejemplo, el pago de salarios a tiempo, el cumplimiento de bonos de antigüedad, el cumplimiento de horarios de trabajo, horas extras, qué sé yo. Va a depender de la situación y qué circunstancias han generado el conflicto de índole laboral. Entonces, este pliego de peticiones se lo hace conocer al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se lo hace conocer por escrito y este va a ser derivado a un inspector de trabajo. Este inspector de trabajo va a hacer conocer este pliego de peticiones, es decir, todo este listado, básicamente el pliego de peticiones es un listado de lo que quieren los trabajadores, ¿ya? Entonces lo hace conocer a la parte empleadora para que se conforme lo que es la Junta de Conciliación, ¿ya? La Junta de Conciliación, ¿por quiénes va a estar conformada? Va a estar conformada por el inspector de trabajo, la parte empleadora, que puede ser mediante sus representantes, puede tener abogados, pueden tener peritos, etcétera, que eso lo vamos a ver en el 108, y también por la parte trabajadora. ¿Ya? Entonces, se hace conocer el pliego de, se llama, tiene dos denominaciones, ya sea pliego de peticiones o de reclamaciones, ¿no? Se lo hace conocer para designar esta junta de conciliación. Ahora sí, al 108, por favor, Miriam. Sí, doctora. Artículo 108. Las partes podrán asesorarse de abogados y de peritos, así como presentar todas las pruebas legales. Súper. Entonces, en la junta de conciliación, como dice la norma, las partes, ya sea la parte empleadora o la parte trabajadora, se pueden valer de todos aquellos elementos probatorios o de peritaje o de especialidad. Primero, la parte trabajadora para demostrar ya sea el incumplimiento o hacer valer su pretensión, ¿no? Y la parte trabajadora, dije la empleadora, creo. La parte trabajadora, ¿no? Con todos aquellos elementos que cuente, va a demostrar si se ha vulnerado derechos, se ha vulnerado garantías, qué es lo que están pidiendo, por qué, cuál es la justificación. Por ejemplo, puede ser que estén pidiendo un incremento salarial, pueden presentar documentos que implican una justificación económica, que existe capacidad económica por la parte empleadora, qué sé yo, va a depender del caso específico. La parte empleadora lo propio, puede presentar documentos que demuestran que no puede realizar ese incremento o puede demostrar, qué sé yo, documentos que demuestren que la empresa se ha declarado en quiebra, por lo tanto no pueden cubrir en ese momento los sueldos y salarios, pero como es imprescriptible, no implica que no lo hagan más adelante, ¿no es cierto? Entonces, se puede demostrar con todos los elementos que consideren pertinentes ambas partes. Se pueden valer de todos aquellos elementos, incluso peritajes, para demostrar si se puede dar curso al pliego de reclamaciones o no. Ahora sí, vámonos al 109, Miriam, por favor, tú que lo tienes a la mano. Sí, doctora. Artículo 109. La Junta de Conciliación se reunirá dentro de las 72 horas de recibir el pliego de reclamaciones. El inspector del trabajo presidirá la Junta, interesando razones de convivencia, pero sin emitir opinión ni voto sobre el fondo del asunto. Súper. Entonces, hago conocer dentro de las 48 horas el pliego de reclamaciones y dentro de las 72 horas se va a llevar a cabo una audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación se va a escuchar a ambas partes. ¿Qué papel cumple el inspector de trabajo? Va a mediar esta audiencia de conciliación, ¿no? Va a modular. Y en atención a esa modulación va a procurar que las partes lleguen a un acuerdo final, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en la junta conciliatoria no llego a un acuerdo final? Quiere decir que el proceso de conciliación ha fracasado, por lo tanto, debo acudir a una segunda instancia. ¿Cuál va a ser esta segunda instancia? Va a ser el arbitraje laboral, ¿no? A diferencia de lo que es el proceso arbitral en materia civil y comercial, en el proceso arbitral, lo que es el tribunal arbitral, ¿han llevado, perdón, medios alternativos de solución de controversias? No, ¿Todavía no? no, Ya. no, no, aún no, doctora.
Ya, en materia laboral, civil y comercial se diferencia completamente. Por ejemplo, en materia comercial y civil, que está regido por lo que es la ley arbitral en nuestro país, este tipo de procesos arbitrales se lo lleva a cabo mediante árbitros de la Cámara Nacional de Comercio, ¿ya? Y lógicamente se van a ventilar algunos temas de índole comercial y civil u otros similares. Hay materias que están fuera de este proceso arbitral y entre estas materias está proceso laboral. ¿Por qué? Porque el proceso arbitral laboral tiene su propio procedimiento en materia arbitral, ¿ya? Y este proceso arbitral está regido por normas laborales, que entre estas que está la Ley General del Trabajo, específicamente lo regula en el artículo 110, ¿no? Y se tiene que seguir este procedimiento, que se presente el pliego de reclamaciones, se cumplan los plazos procesales, se lleve a cabo la audiencia de conciliación y recién ahí, si no se ha llegado a resolver el conflicto en la audiencia de conciliación, recién se pasa a lo que es el proceso arbitral. Al respecto, el artículo 110 de la Ley General del Trabajo nos refiere cómo se estaría conformando el tribunal arbitral. Miriam, no sé si puedes continuar dando lectura, por favor. Sí, doctora, sí, sí. Artículo 110. La Junta no se disolverá hasta llegar a un acuerdo conciliatorio o hasta convencerse de que todo avenimiento es imposible, fracasada en todo o en parte la conciliación. El conflicto se llevará ante el tribunal arbitral. Este se compondrá de un miembro por cada parte y estará presidido por el director general de trabajo en La Paz, por la autoridad de mayor jerarquía dependiente del Ministerio de Trabajo y por las autoridades políticas, ahí donde no existieren autoridades del trabajo. No podrán ser árbitros los trabajadores en conflicto, sus personeros, abogados y representantes, ni los directores, gerentes, administradores, socios y abogados de los patrones. Súper. Bien, entonces, fracasada el proceso de conciliación, se va a conformar el tribunal arbitral. Como pueden ver, seguimos en instancia administrativa, interviene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo hace mediante la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, Jefatura Departamental de Trabajo, y tiene que también intervenir por la parte empleadora y por la parte trabajadora, ¿no? Entonces, conformado el tribunal arbitral, se decidan los árbitros dentro de este proceso arbitral, se va a establecer que dentro del plazo de 48 horas de notificarse a todas las partes que van a conformar el tribunal arbitral, comparezca, ¿no? Esto se lo hace en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Se lleva a cabo una audiencia de arbitraje, ¿ya? En esta audiencia se escucha a ambas partes, tanto a la parte empleadora, a la parte trabajadora, interviene el Ministerio de Trabajo, se hace conocer el conflicto, se hace conocer qué es lo que se está solucionando, qué es lo que ha sucedido en la instancia conciliatoria, por qué no se ha llegado a resolver en la instancia conciliatoria, y habiendo escuchado las partes, se establece un término probatorio que puede durar hasta 7 días, ¿no? Es 7 días para ambas partes, ¿no? Entonces, en este proceso probatorio se presentan todos aquellos elementos que se requiera probar para demostrar los puntos de vista, ¿no? Y también los derechos que se estarían reclamando. Concluido este término de 7 días de prueba, se tiene 15 días para que el tribunal arbitral dicte lo que es el laudo arbitral. El laudo arbitral es una resolución, un fallo final que estaría resolviendo el proceso arbitral. A diferencia de lo que es el proceso de conciliación, en la conciliación queremos llegar a un acuerdo. En el proceso arbitral ya se dicta una resolución, la cual va a determinar si se cumple o no se cumple con el pliego de peticiones. Puede determinar si se lo hace en parte o se lo hace en su totalidad. Entonces, este laudo arbitral básicamente es una especie de resolución final que, a diferencia de una sentencia, este no tiene recurso ulterior. Es decir, no es susceptible de impugnación. Hace un momento les hablaba, ¿no es cierto?, de que contra una sentencia se puede presentar la apelación, contra el auto de vista de la apelación, la casación, ¿no es cierto? En el caso de que se resuelva un conflicto mediante proceso arbitral, este
fallo final es de cumplimiento obligatorio, es imprescriptible, es irrenunciable, por lo tanto dispone aspectos sobre el pliego de peticiones en cuanto a cumplimiento, ya sea que se determine si cumpla las peticiones o no, ¿ya? Porque se puede negar, incluso el laudo arbitral puede negar el tema de dar curso a un proceso arbitral, ¿ya? Un pliego de peticiones. El laudo arbitral puede decir lo solicitado por la parte trabajadora no corresponde, no existen elementos suficientes para que se proceda al pago, por ejemplo, que habíamos dado nuestro ejemplo del incremento salarial, ¿no es cierto? Por lo tanto, al no tener capacidad económica la parte empleadora, no puede darse curso a este incremento salarial, ¿no? Entonces, ahí se niega. O puede disponer, ¿no? En atención a que se ha demostrado que tienen utilidades, se ha demostrado de que la empresa genera bastantes réditos económicos, etcétera, se disponga tanto porcentaje de incremento salarial. Se pueden dar casos así, ¿no? Entonces, lo que disponga este laudo, al final, va a ser de cumplimiento obligatorio y, como les decía, no tiene recurso ulterior. ¿Qué pasa si yo, parte empleadora, incumplo el laudo arbitral? ¿Qué pasa? Puedo acudir a la instancia judicial y demandar el cumplimiento del laudo arbitral. O también puedo incurrir en otras medidas que pueden implicar lo que es el tema de la huelga, ¿no? Si ya se ha emitido el laudo, se ha incumplido al laudo arbitral, los trabajadores pueden ya incurrir en lo que es una medida ya mayor, que sería lo que es la huelga. Es decir, no cualquier trabajador, no cualquier grupo de trabajadores podría entrar en la huelga, ya sea un conflicto individual o un conflicto colectivo. Para que yo pueda incurrir en una huelga de índole legal, tengo que haber acabado con el procedimiento de conciliación, con el procedimiento de arbitraje, y ante el incumplimiento recién podría asumir esta medida que se considera una medida ya superior, ¿no? ¿Y qué va a implicar la huelga? Va a implicar una suspensión pacífica de las labores de los trabajadores, ¿no? Siempre y cuando se haya concluido con el procedimiento legal, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la huelga en materia laboral? El reconocimiento de pretensiones, demandas, derechos, incluso puede estar destinado a hacer prevalecer algunos derechos, ¿no? Entonces, la huelga va a ser una última medida a las cuales van a acudir los trabajadores para poder hacer valer sus derechos. Ahora, ¿cuáles van a ser las características esenciales de esta huelga para que sea de índole legal? Primero, que no sea hostil, que no haya uso de la fuerza, porque esto puede incurrir en causales de tipificación de delitos, ¿no? Si se usan armas, si se usa violencia, etcétera, incluso puede estar catalogado como delitos, pero también se tiene que seguir todo ese procedimiento que les había referido en cuanto a conciliación y arbitraje, y se tiene que hacer conocer la huelga ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Cuál es el procedimiento? Hago conocer el fracaso de la conciliación y el arbitraje y hago conocer que voy a entrar en un proceso de huelga. Por lo tanto, el ministerio dispone mediante su jefatura que un inspector de trabajo vaya y verifique si esa huelga se ha adecuado al procedimiento establecido en la ley, ¿ya? Con esa verificación, el inspector de trabajo hace un informe. Mediante ese informe, ¿me están escuchando? Creo que se ha cortado. Bien, a ver, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Me Sí, salió que se doctora. había cortado y yo no entendía qué había pasado. Bien, Sí, entonces, sí, como les doctora. decía, hace un informe el inspector de trabajo, ¿ya? Y con este informe, el jefe departamental de trabajo emite una resolución administrativa,
esta resolución administrativa que puede disponer que se estaría frente a una huelga legal o una huelga ilegal. Si se señala que es una huelga ilegal, ¿no? Los trabajadores que han incurrido en esta huelga ilegal pueden ser sujetos a sanción, ¿no? ¿Qué pueden ser estas sanciones? Puede ser incluso desde una sanción de índole penal o puede ser una sanción de índole económico. ¿Qué va a significar eso? Que se puede proceder al descuento por el paro de funciones ilegales, ¿no? Entonces, tiene que haber, como les decía antes, haber fracasado las gestiones de conciliación y arbitraje y recién ahí los trabajadores pueden entrar en lo que es una huelga, ¿ya? Ahora, si esta huelga es declarada ilegal, puede haber sanción. Si es declarada legal, no corresponde ni el tema de descuentos, ni el tema de que se inicien acciones de índole, por ejemplo, penal. De acuerdo al artículo 117 de la Ley General del Trabajo, no sé si Miriam o alguien más quiere dar lectura, por favor. Vámonos al 117. ¿Quién lo tiene a la mano? Doctora, le daré Yo, lectura. doctora. A ver, ¿quién lo tiene? Yo, doctora. Adelante. ¿Lo leo? 117. Artículo 117. El concepto de huelga solo comprende la suspensión pacífica del trabajo. Todo acto o manifestación de hostilidad contra las personas o la propiedad cae dentro de la ley penal. Bien, entonces se está entendiendo, ¿no? No solamente puedo llegar a ser sujeto a descuentos por haber faltado a mi fuente laboral y haber parado funciones, sino también que me pueden iniciar un proceso penal, ¿ya? Entonces, la huelga tiene que ser declarada legal para que no se incurra en estos temas de responsabilidad y, como les decía, puedo llegar a esta última instancia para hacer valer mis derechos o mis peticiones, siempre y cuando las gestiones de la conciliación y el arbitraje hayan fracasado. Ahora, eso es en el caso de los trabajadores. ¿Qué pasa con la parte empleadora? La parte empleadora puede iniciar lo que es el llamado lockout. Ya se escribe así, está en inglés en nuestra ley, se llama lockout y es el paro empresarial. Este es un recurso que tiene la parte empleadora, ¿no? Para poder cerrar las puertas de la empresa, ¿no? Parar funciones en relación a las disposiciones del laudo arbitral cuando éstas sean contrarias a sus intereses, ¿ya? Entonces, si la parte empleadora decide cerrar el centro laboral afectado, para que este no sea ilegal y no sea vulneratorio para los trabajadores, tiene que hacer conocer a la Jefatura Departamental de Trabajo y mediante los inspectores de trabajo y tiene que fundamentar las razones por las cuales ha optado esta medida, ¿no? Entonces, incluso este recurso que es de índole legal puede generar hasta la clausura de la empresa, ¿no? Y tiene que hacer conocer qué trabajadores ya no van a cumplir funciones, a contra quienes se ha cerrado las puertas de la empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de un paro que le está facultando la ley a la parte empleadora en relación a el aspecto de sus intereses, ¿no? Cuando el lado arbitral sea contra sus intereses. El artículo 116 de la Ley General de Trabajo nos ha regulado lo que es este denominado lockout. No sé si lo tiene a la mano Miriam o alguien más. ¿Puede dar lectura, por favor? ¿Puedo hacerlo yo, doctora? 116. Adelante. Artículo 116. En igual forma, los patronos que resolvieron clausurar su establecimiento comunicarán por escrito a las autoridades indicadas anteriormente, señalando los motivos y la duración de la clausura y adjuntando la nómina de los trabajadores que quedan sin ocupación. Súper. No, entonces se le está facultando también a la parte empleadora incurrir en este paro empresarial, siempre y cuando sea debidamente fundamentado, sean razones de índole legal, ¿no? Y también debe hacer conocer quiénes van a cesar en cuanto a sus funciones, ¿no? Lógicamente con respecto al conflicto. Ahora, sobre el lockout existe una restricción
que todo lo que es el servicio público, el sector público, es decir, entidades, empresas estatales, instituciones del Estado, no pueden incurrir en lo que es el tema de la huelga ni el tema del lockout. Es decir, ni empleados ni trabajadores del sector público, es decir, que estén bajo el estatuto del funcionario público, ni las empresas pueden incurrir o las instituciones o entidades estatales pueden incurrir en el lockout. Tanto la huelga como el lockout son derechos y garantías única y exclusivamente reconocidas al sector privado laboral. No se está reconociendo estas dos figuras al sector público. Por lo tanto, un ministerio no puede parar sus funciones, no pueden entrar en huelga, ¿ya? O una descentralizada tampoco puede entrar en huelga ni en lockout. Los únicos que tienen esta facultad, estos derechos, son los trabajadores y los empleadores en el caso del lockout, siempre y cuando se cumplan los requisitos de índole legal. Bien, ¿hasta acá alguna duda o consulta? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos hasta acá. Y conmigo Y sería hasta el doctora, día lunes. perdón, Adelante, María Jesús. doctora, perdón, una preguntita. En esta última parte donde nos mencionaba del lockout, quería preguntarle si la parte del sector público es quien los trabajadores no tienen permitido hacer esta huelga o como institución. Esa partecita no entendí muy bien. Por favor, Ya. doctora. Cuando habíamos establecido tipos contractuales, hemos señalado, hemos entrado a ver lo que eran los contratos administrativos, ¿no es cierto? Y hemos referido que estos son del sector público. Incluso la pregunta de examen. ¿Los funcionarios públicos están bajo la Ley General del Trabajo? No, están bajo el Estatuto del Funcionario Público. La huelga solo está reconocida para trabajadores que estén bajo el régimen de la Ley General del Trabajo. Lógicamente, vas a adquirir calidad de trabajador cuando existe una relación laboral. La existencia de una relación laboral implica que estés bajo el alcance de las normas de índole laboral. Por lo tanto, funcionarios públicos no pueden entrar en huelga. Y ahí me van a preguntar, ¿qué pasa con las empresas públicas estatales que están bajo la Ley General de Trabajo conforme la Ley 466? ¿Pueden entrar en huelga? Sí pueden, porque no son funcionarios públicos. De acuerdo a la ley 466, que es la ley de la empresa pública, estos tendrían calidad de trabajadores, por lo tanto estarían frente a una relación laboral y por lo tanto gozan de todos los derechos y garantías reconocidos no solo en la Constitución, sino también en la Ley General del Trabajo, que incluya el tema de la huelga. Entonces, la huelga solo pueden usarla los trabajadores frente agotadas las gestiones del arbitraje y la conciliación. Y el lockout, los empleadores. Por lo tanto, tienes que tener una relación laboral, tener calidad de empleador para que tú puedas incurrir en el lockout. Lo que quiere decir que ni la huelga ni el tema del lockout están reconocidos en el sector público. Solo se da para el sector privado o en aquellas situaciones donde existan relaciones de índole laboral y sea susceptible de aplicación la normativa laboral en esa relación. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctora. De nada, María Jesús. Bien, ya estamos en hora, entonces lo vamos a concluir acá la clase. Si tienen alguna duda, me escriben al foro y les vamos a contestar apenas lo leyamos, ¿ya? Que tengan un buen